Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto, pero pues con este tema del presidente Trump en Estados Unidos y lo que ha estado pasando. Entonces, Mariane, bueno, ya nos comentaba José Luis de diferentes planos que hay de esta complejidad, que no hay siempre consistencia y parecería como que poco a poco las fuerzas reales, digamos, están imponiéndose y tenemos muchos casos, pero podríamos ir desmenuzando un poco más cómo esto de los checks and balances, que digamos en la tradición norteamericana son muy importantes, ¿no? La creación de la república con tres poderes independientes igualmente importantes, pues ese es del libro de texto, digamos. En la realidad, muchísimas repúblicas que supuestamente tienen esta separación de poderes y poderes fuertes y tal, pues no se da, como en nuestro país, que no se da del todo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa, es decir, ligando lo que decía José Luis de la separación de poderes, el mal primer paso, digamos, de Trump, desde cuánta gente fue a su toma de posesión y peleándose que si había sido más, que si menos, que cosas así. Pero digamos, ya en esto de los checks and balances, de los contrapesos y pesos y contrapesos, ¿cómo lo ves? Sí, mira, bueno, una cosa que yo creo que también hay que tomar en cuenta y hasta ahora no queda muy claro, al menos en mi opinión, es el papel del vicepresidente, ¿no? Mike Pence, porque él sí es del sistema, fue senador, conoce muy bien Washington, y todo, fue gobernador, pero bueno, digamos en el caso de Washington fue dentro del cinturón, como se llama, ¿no? Inside the Beltway. Y creo que yo no he visto que él se ha impuesto en términos, ok, eso es como vamos a llevar la agenda ejecutiva con el Congreso. Yo no lo he visto, no sé si por ahí empieza algo, pero creo que eso hubiera sido una persona clave para precisamente empezar a tejer esa agenda con gente clave en el Congreso, ¿sí? Y no se ha hecho. Entonces Trump lo que sí ha hecho es efectivamente basarse, utilizar muchos gente de afuera que no conocen, ¿no? Alguien del sector de petróleo que ahora es ministro de Relaciones Exteriores y cosas así, que dices, pero ¿qué sabe esta persona de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, los de checks and balances en el caso de Estados Unidos es muy, muy fuerte, ¿no? En realidad tienen las tres ramas de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Entonces, lo que pasó con el travel ban. Pero fue judicial ahí. Ahí sí fue el corte en diferentes estados y en diferentes niveles. Los jueces que dijeron que no, que es discriminación, lo vamos a checar con la Constitución y perdónanos, pero no, así no se puede hacer, es una discriminación. Y eso, para poder manejar, porque hasta el mismo Obama, que tenía mucha experiencia y también un equipo con bastante experiencia, no logró, por ejemplo, juntar suficiente apoyo para ciertas decisiones. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, él no pudo pasar una ley de migración. Lo que hizo finalmente fue lo de orden ejecutivo sobre los Dreamers. Entonces, eso es la única forma que el Ejecutivo pueda llevarse, sin siempre tener problemas con el Congreso, pero al momento que el Congreso dice, pues eso ya nos gusta, imponen, o, por ejemplo, en el caso del muro, dice, bueno, está bien si quieres tu muro, pero no vamos a liberar fondos para pagarlo. Entonces ahí está. Sí. Muy bonito la idea, la iniciativa, pero tú lo pagas como puedes, ¿no? Aunque como has dicho, y decía José Luis, no es homogéneo el Congreso, ni el Partido Republicano, ni el Demócrata, y vemos, bueno, sí me ha llamado la atención que parecería como más independiente el Poder Judicial
que incluso legislativo. El legislativo ha hecho incluso cambios a sus reglas de no sé cuántos años, por ejemplo, para la forma de votación interna, ¿no? Y de esa manera aprobaron la nominación del ministro de la Suprema Corte. Cuando se habían opuesto totalmente con Obama a que se nombrara, etc. Entonces, ahí quizás sea no tan fácil esa separación, porque al final hay cierta afinidad de algunos miembros, al menos, del Congreso con lo que pudiera estar haciendo el presidente. ¿Tú cómo lo ves, José Luis? Mira, yo creo que sí es cierto. Igual yo te podría decir del Poder Judicial. Todo depende de la interpretación que un juez haga o que un tribunal haga sobre determinada cosa, ¿no? Entonces, efectivamente, con esta prohibición del viaje, ¿no?, de la entrada que hizo Donald Trump, fíjate, fueron 2 estados los que lo pusieron ante un tribunal de su propio distrito en sus respectivos estados, uno en California, si no recuerdo, y otro en Minnesota. En Washington. En Washington y en Massachusetts. Y en Massachusetts. En Boston. Entonces, ahí, en ese distrito donde se pusieron precisamente esas, vamos a decirle así, como querellas en contra de eso, del presidente y de esa decisión. Eran tribunales federales. Federales, eso es importante decirlo, son tribunales federales. En algunos estados, pero exactamente, sí. Y nada más aplicó para esos estados, pero se hizo, porque son federales, entonces se hizo ya federal cuando se tomó la decisión por parte del juez. Yo recuerdo que el procurador de justicia de alguno de esos estados, creo que fue el de Massachusetts, porque Trump dijo, bueno, eso lo vamos a revertir y nos veremos en la corte. Entonces el procurador de justicia de ese estado dijo, pues es que ya le ganamos en la corte, ¿no? Entonces ahí tú ves efectivamente cómo, y quiero subrayar eso, en una democracia madura, porque a veces es muy fácil criticar a la democracia norteamericana, ¿no? Tiene muchas fallas, tiene muchos defectos, pero no deja de ser una democracia. Y en una democracia, y eso es muy importante, las instituciones funcionan, porque funciona el Estado de Derecho. Eso es lo que debemos nosotros de tener. Pero la última partita es la que es importante. Fundamental. ¿No? Claro. Porque existe el Estado de Derecho. Claro. Porque eso funciona. Porque eso funciona, efectivamente. Y a veces se corre, y creo que quizás Trump tenga esa idea de que él es la institución y nada más, ¿verdad? Y puede gobernar por tweets, ¿no? Pero no, allá el check and balance, estos equilibrios de poder, sí funcionan. A veces no, a veces sí, pero en la gran mayoría de los casos sí funcionan, ¿no? Bueno, pero tienen mucha discrecionalidad también, ¿no? También, claro. También. Y hay muchos mecanismos, si no funciona uno, funciona de otra manera, ¿no? Pero digamos que hay como una serie escalonada de cosas, ¿no?, que sí se pueden hacer. Por ejemplo, con el travel ban, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pues lo van a volver a meter otra vez y entonces va a haber, y así se van a ir, ¿no? No, ya lo pusieron. Ya lo pusieron. Pero igual, también ahí sí se prohibió y otra vez bueno, básicamente se limitó por Hawái. Ahí sí fue Hawái. Entonces, en ese sentido sí, los cortes han sido muy consistentes y no creo que van a ponerlo otra vez porque va a ser otra... Es muy desgastante políticamente. Sí. Pero fíjate, lo de las cortes que sean consistentes es un tema importante, pero cuando viene la acción, y tenemos un par de minutitos, me gustaría dejar esta pregunta con ustedes. Cuando viene la acción, por ejemplo, del ICE, de la fuerza migratoria, ¿no? Que se estableció y que le dieron más recursos, o están en eso, y cambian las directrices de para arrestar o no arrestar a la gente, a los indocumentados. Y ahí hay una tremenda laxitud, entiendo, ¿no? Hay una tremenda laxitud en donde pues el criterio del policía Juan Pérez o John Smith es el que priva, digamos. Y ahí como que no hay mucho para dónde hacerse. Sí, porque es una orden ejecutiva. La ICE, que es la Policía de Control de Migración, depende del Departamento de la Seguridad Interna, de Homeland Security. Entonces, ese es un terreno exclusivamente del Ejecutivo. Pero si un ciudadano que es afectado por eso
se inconforma y va ante un juez y pasa todo ese proceso judicial, se puede revertir lo que se hace en esa orden ejecutiva. Sí, si es que fue ilegal, digamos. Exacto. Tiene que haber sido ilegal. Exacto. Por eso muchos especialistas, cuando empezaban estas cuestiones de inmigración, decían que realmente donde se tenía que atacar el asunto es en los tribunales allá, sí, en el Poder Judicial. Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos en un momento. Estamos con ustedes en CEIA en Contexto. Volvemos.